Vamos a hablar en este video sobre las fuentes y el texto de nuestra infografía, partiendo del hecho que ya sabemos que definitivamente no son lo mismo. Empecemos con las fuentes que usaremos. Para escoger una fuente, considero dos puntos importantes: el tono de la información y las licencias. El tono de la información lo determinaremos considerando el público objetivo. Por ejemplo, para temas, digamos, divertidos o con un tono de información humorístico, podemos escoger este tipo de fuentes. Pero para temas algo más serios, tendremos que escoger otras. Y esto puede variar dependiendo del caso. Veamos estos ejemplos. Hemos escogido tipos de fuentes que guarden relación con el tema principal. Notemos que si cambiamos de fuente, se puede perder el sentido real del trabajo. En un programa de diseño como Illustrator, podemos ir probando hasta que encontremos una fuente que consideremos correcta. El otro punto que debemos de considerar es la licencia, es decir, si es una fuente libre o de pago. Si somos diseñadores independientes, un error muy común cuando empezamos es descargar todas las fuentes de internet a nuestra PC y usar cualquier fuente en nuestros diseños sin tener en cuenta la licencia. Sobre todo en trabajos de infografías debemos de tener especial cuidado con esto, ya que al ser las infografías rápidamente compartidas en internet, es muy probable que nos notifiquen si estamos usando fuentes con licencia de pago. Por eso es importante revisar el tipo de licencia de las fuentes que usaremos. En internet hay buenos sitios con fuentes libres y de pagos, como PhoneSquirrel o Adobe Tykeep. Si contamos con una licencia de Adobe, podemos descargar nuestras fuentes de Tykeep desde este botón y empezar a usarla en los trabajos. Si trabajamos en un medio informativo es distinto, pues normalmente estas empresas compran la licencia de las fuentes que usan para sus productos, llámese revistas o diarios. Por último, como recomendación, no se debe de usar más de 3 fuentes diferentes por infografía. Aunque lo normal es solo usar 2, una para representar las ideas principales y secundarias y otra para el contenido normal. Ahora hablaremos sobre el contenido de texto de mi infografía. Así como hay 2 puntos a considerar para seleccionar las fuentes, hay 4 características que debe de tener el texto que coloque en mi trabajo. Debe complementar la idea principal. Esto es importante. Lo normal es que el texto debe ser un complemento de los gráficos y no los gráficos un complemento del texto. Una manera de darnos cuenta de esto es el ejemplo que vimos en el video pasado, ocultando el texto de nuestra infografía. Si hacemos esto, con solo ver los gráficos debemos ser capaces de identificar el tema de la infografía, o por lo menos tener una idea de qué trata. En este ejemplo ficticio que estamos viendo, vemos que solo los gráficos no transmiten la idea. En este caso tenemos que pensar en agregar gráficos que representen mejor el tema. En este caso, si ocultamos el texto, vemos que nos podemos dar una idea aproximada de lo que trata la infografía. Debe de ser simple. Con esto nos referimos a que se debe escoger términos sencillos de uso diario en vez de usar palabras rebuscadas que solo confunden al usuario. Recuerda que mucha gente busca infografías para enterarse de temas que no conocen mucho necesariamente, y debemos de ser capaces de transmitir lo que pueden leer en un libro o artículo, pero de forma sencilla y con un lenguaje claro. Debe ser realmente útil. No se trata de escribir 2 líneas por bloque de texto. Se pueden escribir muchas, pero deben de ser realmente útiles y necesarias. También se puede cometer el error de pensar
que una infografía es un resumen de la información recopilada, y esto no tiene por qué ser así. Podemos tener una infografía con mucho o poco texto, pero bien complementada con gráficos. Otra característica que debe de tener es que debe ser legible. Esto implica resaltar puntos importantes, escoger tamaños y colores adecuados, así como cierto orden entre bloques de texto. Para esto también es importante haber escogido una buena fuente. Hay algo que tengo personalmente en cuenta cuando reviso una infografía. Ya que las infografías se comparten en redes sociales, generalmente con una captura en tamaño pequeño, me gusta observar allí la estructura del contenido de texto. Es decir, no digo que tenga que poder leerse el texto en ese tamaño, pero sí ver en este tamaño cierto orden en la disposición del texto y que no se confunda con los demás elementos. Si estás haciendo una infografía, trata de reducirla, y si notas un orden en la estructura, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo.